Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tema. Este tema se llama Tag Questions. Las Tag Questions son preguntas cortas que nos ayudan a, por ejemplo, a confirmar cuando decimos algo si es verdadero o no, si está bien o no, si se hizo o no se hizo. Si me explico, es como cuando nosotros en español decimos, estuvo bonita la película o no. Lo que nosotros decimos lo confirmamos con una pregunta para saber si sí o no. Bueno, vamos a ver el tema y ya vemos si ustedes me entienden un poquito más de lo que les estoy queriendo decir. ¿Sale? Alright. Entonces aquí tenemos tag questions, que son las preguntas cortas, ¿ok? They are short questions when we want to confirm that something is true or not. O sea, ¿qué quiere decir? Que son preguntas cortas que las usamos cuando queremos confirmar que algo sea verdadero o no. O sea, que está bien o no, si nos gustó o no. Esa es la manera de usar las questions. Pero hay reglas, ¿sí? Si el statement es positivo, si lo que decimos es positivo, la pregunta la tenemos que hacer en negativo. Aquí yo les tengo ejemplos. Number one, you are a student. Aren't you? Sí, aquí estoy usando el verb be en afirmativo. ¿Qué estoy diciendo? You are a student. Pero si yo quiero confirmar si realmente eres un estudiante o no, voy a hacer una pregunta, pero la pregunta la voy a cambiar el verb be en negativo. Aren't you? Es como si nosotros dijéramos en español, ¿eres un estudiante o no lo eres? Sí, esa es una manera más o menos como nosotros lo interpretaríamos en español, una tag question. ¿Ok? Vamos al segundo ejemplo. They clean daily. They clean daily. El statement, lo que estoy diciendo está en positivo, pero la forma de preguntar o confirmar que lo que estoy diciendo es o no es, se cambia a negativo. Don't they? ¿Sí? Entonces, they clean daily. Don't they? Ahora, ustedes estarán preguntando por qué estoy usando el don't. Cuando nosotros usamos verbos que no son verbos auxiliares, como por ejemplo el verbo can, el verbo have, el verb be, estos son verbos auxiliares, ¿sí? El verb be lo usamos como auxiliar en el progresivo. El verbo have lo usamos como auxiliar en los tiempos perfectos. El verbo can es un verbo auxiliar con los modales. ¿Sí me explico? Entonces les voy a dar ejemplos del por qué cuando usamos un verbo que no es auxiliar, por ejemplo el verbo clean no es auxiliar, es un verbo regular principal. Entonces nos tenemos que auxiliar por el verbo do. Pero como aquí el statement está en positivo, la pregunta la debemos usar en negativo y para eso estamos usando el auxiliar do en negativo. Entonces, they clean daily, don't they? ¿Sí? Verbo clean, no auxiliar, entonces nos tenemos que auxiliar por el verbo do negativo para poder hacer la pregunta. Vamos al ejemplo 3. Dice, we played video games. Didn't we? Ok. Aquí si se dan cuenta, el verbo está en pasado. Entonces, la pregunta la tenemos que hacer en pasado negativo. ¿Cuál es el pasado del verbo do en negativo? Did. Pero como es pasado negativo, agregamos el not, pero usando una abreviación. Si ustedes lo quieren usar separado, es fine. Pero si lo quieren abreviar también es fine, está bien. Entonces, we played video games. Didn't we? ¿Sí? Estamos usando verbo en pasado, auxiliar en pasado negativo. Les voy a hacer unos ejemplos con los verbos auxiliares. Vamos a usar el verbo can. Can significa, como verbo principal, es una habilidad, ¿ok? Entonces, un ejemplo con el verbo can, que acuérdense que ese es auxiliar para los modales que se usa el could, ¿ok? Como auxiliar es could. Entonces, con el verbo can, vamos a decir que
Anna can ride a boat. ¿Sí? Anna can ride a boat. ¿Qué puede hacer Ana? Puede manejar un bote, un barco, alright? ¿Cómo nos quedaría la confirmación de que ella lo sabe o no lo sabe hacer, o lo puede o no lo puede hacer? ¿Cómo nos queda la confirmación? Can't she? Can she? Aquí el verbo está en positivo y al momento de confirmar lo ponemos en negativo. Oh, excuse me, I'm sorry. Anna can ride a boat. Afirmativo, right? Es algo que estamos diciendo. Oh, Ana puede manejar un bote. Can she? Entonces, aquí la confirmación de que si lo puede o no lo puede hacer está en negativo y contestamos con el mismo verbo, pero en negativo. ¿Por qué? Porque este es un verbo auxiliar. Vamos a usar otro ejemplo con verbo auxiliar. Vamos a usar el verbo have. Por ejemplo, vamos a decir Antonio. Como estamos hablando de Antonio, es tercera persona singular, el verbo lo conjugamos como has. Entonces, Antonio has, vamos a decir 3 horses, ¿ok? Antonio has 3 horses. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta de confirmación para saber si Antonio tiene o no tiene 3 caballos? ¿Cómo nos va a quedar ahí? Hasn't he? ¿Sí? Hasn't he, porque vamos a usar el has, porque aquí está el verbo principal has y es un verbo auxiliar para los perfectos. Con ese mismo verbo tenemos que contestar, hacer la confirmación de si sí o si no. Entonces dice, Antonio has 3 horses. Hasn't he? Antonio tiene 3 caballos. ¿No los tiene? Más o menos así sería la interpretación, ¿ok? Entonces, la regla, una de las reglas, si el statement, lo que estamos diciendo es en positivo, la pregunta de confirmación tiene que ser en negativo. Si el verbo no es auxiliar, tenemos que auxiliarnos por el do, ya sea en presente o en pasado. Si el verbo es auxiliar, como el can, el has o el be, que en este caso dice aquí our students, con este mismo verbo tenemos que hacer la pregunta de confirmación, pero en negativo, alright? La segunda regla es, si el statement o lo que estamos diciendo es en negativo, la pregunta de confirmación es en afirmativo. Nada más nos cambia la regla, ¿ok? Si el statement, positive, negative statement, ¿sí? El statement está en la confirmación. Si estamos hablando de la situación en negativo, ¿cómo tenemos que formular la pregunta? En positivo. Positive tag question. ¿Sí? Entonces, si lo que estamos diciendo es en negativo, la confirmación va a ser en positivo. Entonces, vamos a al primer ejemplo. ¿Sí? Peter didn't like, vamos a usar el verbo gustar, ¿ok? So, didn't like the soup. ¿Sí? Peter didn't like the soup. ¿Cómo vamos a completar la pregunta de confirmación? Si estamos diciendo que a Pedro no le gustó la sopa, la pregunta de confirmación sería, ¿did he? Pedro didn't like the soup. Acuérdense que aquí estamos usando pasado negativo. A Pedro no le gustó la sopa. Para la pregunta sería, ¿did he? En pasado afirmativo. ¿Sí? A Pedro no le gustó la sopa. ¿O sí le gustó? Sí, entonces, did he like it? Si ustedes la quieren hacer más completa, ustedes le completan con lo que dice aquí. Por ejemplo,
Peter didn't like the soup. Did he like the soup? Ahí hasta ahí. Pero si lo quieren hacer corto, did he? Ya hasta ahí quedó. Alright. Otra pregunta en negativo. Rose doesn't play the piano. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy usando aquí? Como estoy usando a Rose, tiene que ser negativo en presente, right? Entonces, Rose doesn't play the piano. ¿Qué quiere decir aquí? Que Rose no toca el piano. Para hacer la pregunta de confirmación, ¿cómo nos quedaría? Does she? Sí. Does she? Does she play the piano? Como ustedes quieran, completa o corta, lo que se les haga más fácil, alright. En esta tag question, ustedes también pueden meter los modales. Los modales también los pueden meter. Puede ser un verbo principal, puede ser un verbo modal, puede ser un verbo auxiliar. El verbo que vamos a usar es con el que vamos a estar contestando, vamos a hacer la pregunta de confirmación. Vamos a usar un modal. Por ejemplo, el number 3 que dice I couldn't cook yesterday. Acuérdense que el could también lo estamos usando como en pasado, no pude o yo pude. Entonces en este caso es no pude, ¿ok? So I couldn't cook yesterday. Estoy usando un verbo modal. Este mismo verbo modal lo voy a usar para la pregunta de confirmación. ¿Cómo me queda la pregunta de confirmación? Could I? ¿Sí? Y la cerramos con la question mark porque yo estoy diciendo I couldn't cook yesterday. No pude cocinar ayer. Could I? Sí pude. Entonces, sí me explico, es una manera de nosotros hacemos un comentario y ese mismo comentario para reafirmar o confirmar lo que estamos diciendo nos hacemos una pregunta. Alright, entonces pueden ser verbos principales, verbos auxiliares o verbos modales, ¿ok? Vamos a usar otro. Por ejemplo, vamos a decir que Danny can't play chess, ¿ok? ¿Qué no puede hacer Danny? No puede jugar ajedrez. La pregunta, acuérdense, como es un verbo auxiliar, con ese mismo verbo vamos a contestar. ¿Can he? Ahí está. Entonces, Danny can't play chess. ¿Can he? ¿Sí puede? Entonces, ustedes nada más es que pongan atención al verbo que vamos a estar usando. Verbo principal, verbo auxiliar, verbo modal. That's okay. Si es un verbo principal pero no auxiliar, nos auxiliamos por el verbo do, ya sea presente o en pasado. Entonces, esta es otra manera de usar las tag questions. Statement negativo, la pregunta de confirmación en afirmativo. El statement positivo, la forma de pregunta en confirmación en negativo. Alright? Thank you.